Ok, los dejo entonces con Sharif, que les va a hacer este taller. Aprovéchenlo. Todas las preguntas que tengan, vaya escribiéndole en el chat. Yo las voy a tomar después para poder hacérselas. Y así vamos resolviendo todas las dudas. Excelente. Ya, Sharif, todo tuyo. Ya, Carolilla, buena. Ya, mira, vamos a pasar ahora al otro lado. Bueno, anteriormente vimos la charla que tenía que ver con emprendimiento socioconsciente, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar en un tema que es un poquito más técnico, ¿ya? Eh, Pueden ser dos extremos distintos, si lo vemos así, establecer políticas y estrategias de emprendimiento socioconsciente, con lo que tiene que ver con la venta en sí, ¿ah? Con cómo comercializamos nuestros productos y servicios. Eh, pero es más cercano de lo que creemos. Por eso esto es parte como de un todo. O sea, cuando nosotros hacemos emprendimiento social y socioconsciente, sí o sí, tenemos que tener modelo de negocio. Entonces nosotros vimos con Dafne, ¿se acuerdan? Una ruta de cómo estructurar un pitch de proyectos innovadores. Y esa ruta, cuando nosotros vimos que, ¿se acuerdan que empezaba con el flechazo, con la identificación del problema, solución, etcétera? En ese caso es para hacer un pitch de levantamiento de capital, o sea, de fondos públicos o privados. Está diseñado para pararse frente en un escenario y tener entre 3 a 5 minutos para presentar nuestro proyecto y someterlo al juicio de un jurado. ¿Ah? Ese es el pitch clásico. Pero hay un segundo pitch, y que esta técnica y método, en Power Pitch Method, que está enfocado en mejorar las narrativas de propuesta de valor para poder comunicar mejor lo que es mi propuesta al momento que me siento en una reunión, ¿ah? Más que el pitch de un concurso. Entonces, esto viene a ser un doble clic dentro de lo que nosotros conocemos como el elevator pitch. O sea, tiene foco netamente en la venta de uno a uno. Entonces, vamos a empezar con este taller. El otro día también lo dimos en Antofagasta para los participantes o los interesados en participar en el fondo de innovación social que tiene, como se llama, Corfo Antofagasta, que no sé si cerró o está por cerrar. Y, bájale la luz, aquí. Y hicimos este mismo taller, así que ahora lo vamos a reiterar y también vamos a profundizar un poquito más porque me di cuenta que tengo un poquito más de tiempo hasta la hora comprometida, así que genial. Me parece súper bien que veamos más a fondo, etapa por etapa. Lo primero, las narrativas de propuestas de valor son aquellas que, preparadas o improvisadas por los emprendedores, ejecutivos o empresarios, y que comunican a sus potenciales clientes internos, externos, e intentando cautivarlos de una oferta. O sea, estamos hablando que una narrativa se desarrolla para poder cautivar a un segmento específico, a un cliente. O sea, eso es el primer concepto que tenemos que entender antes de enfrentar esta metodología. Yo les voy a hablar varias definiciones o aclaraciones de ciertos puntos para ir siempre marcando la diferencia entre este pitch comercial en terreno, ¿cierto? Y el pitch clásico para los concursos de innovación y emprendimiento. Entonces, también está enfocado a inversionistas, potenciales partners, postulación y subvenciones y otros. O sea, en otras palabras, este método también puede ser un poquito adaptado, ¿ya? Pero, ojo, no al levantamiento de capital, por ejemplo, de un concurso como los que coloca Corfo, sino de repente se puede utilizar tal vez en una reunión con inversionistas. Entonces, para efectos de esta presentación, la narrativa de propuesta de valor es igual a pitch y a narrativa comercial si es que esto fuera otro escenario. Sin embargo, acá vamos a profundizar en estos conceptos y vamos a comenzar a separarlos. Si son conceptos en algunos lados se entiende de forma distinta, acá en algunas partes se reúnen para hacer un mismo concepto y una misma propuesta para ser presentada frente a nuestro cliente. Entonces vamos a profundizar esto. Y acá viene lo primero, la mayoría de las personas, y también cuando hablamos de empresas, o sea, personas que representan empresas, porque tenemos esta concepción errónea, que nos dejamos llevar un poquito por la clasificación de servicio impuesto interno entre personas naturales y empresas. Y la verdad es que las empresas son representadas por personas. Entonces, por eso las empresas tienen vendedores, ¿ya? Entonces, la mayoría de las personas, luego de enorme y disciplinado esfuerzo por crear valor, improvisan la narrativa de estas propuestas.
Se improvisan las narrativas comerciales porque piensan que dominando el producto debiese emanar de forma automática un buen pitch. Esto es lo que de verdad se cree, y este fue el levantamiento que hizo Héctor Sepúlveda, el creador de Power Pitch Method, amigo mío y una persona que admiro bastante por su creatividad, y se dio cuenta de eso. Claro, que hay gente que automáticamente que pensaba que teniendo un buen producto de calidad o servicio se vende solo. Y esto no es así realmente, ¿ah? Porque hay otra cosa que es la narrativa. Y esta es una premisa que se viene abajo tras un breve análisis. Y el análisis es, ¿por qué el motivo, cuál es el motivo principal por qué fracasan las reuniones comerciales? Independiente que tengamos un alto valor, o sea, que nuestro producto sea bueno, nuestro producto o servicio sea redondito, ¿cierto? Lo vamos a vender, tenemos otro concepto que es la narrativa. Entonces, podemos tener un valor alto de nuestro producto o servicio, pero si nuestra narrativa es baja, es muy probable que no podamos en el fondo concretar la venta. Y llegamos a este punto, ¿cierto? Nos achacamos, hay frustración, decimos, oye, pucha, pensé que me iba a ir bien y no me fue. Y es por esta razón, porque de repente todo lo que tiene que ver con la construcción comunicacional y la narrativa comercial tiene fallas. Entonces, aquí es cuando separamos las aguas. Calidad de la propuesta de valor no es igual entonces a la calidad del pitch. Entonces tenemos que entender que hay dos conceptos que son complementarios y que eso, si los levantamos en conjunto y lo llevamos a un buen nivel, podemos concretar una venta con mayor facilidad. Tanto la calidad del producto o servicio sustentada en su propuesta de valor y lo que nosotros le llamamos el pitch. Una excelente propuesta de valor puede tener un horrible pitch. O sea, eso pasa. De hecho, en muchas presentaciones, incluso de los otros pitch, de los pitches de concurso, se ve esto también. Se ve que llega gente con un producto que es impecable, sin embargo, no lo sabe vender. ¿Cuándo se requiere preparar un buen pitch? Ya que hablamos de pitch a nivel también general, ¿ya? Todavía no entramos a la metodología. Esta metodología tiene 4 pasos iniciales que se le suman 3 más. Entonces, después lo vamos a ver paso a paso, ¿ya? Pero aquí en el fondo estamos en la parte, digamos, explicando los por qué una cosa es distinta a otra. Cuando el producto o servicio no se vende solo y los ejecutivos responsables, y los ejecutivos son responsables del cierre. O sea, ahí es importante tener un buen pitch, sin duda. Cuando el producto es complejo, o sea, el pitch que nos permite hacerlo más sencillo, explicarlo con pera y manzana. Cuando la inversión es alta, no podemos correr el riesgo de no tener una narrativa de alto nivel. Cuando eres nuevo en el mercado, como nadie nos conoce, es sumamente crítico que esa primera entrada sea con una narrativa de alto nivel. Cuando el producto también es nuevo, cuando el ejecutivo es nuevo, cuando no te sobran los clientes, o sea, cuando hay poca oportunidad, en otras palabras, cuando tienes un proyecto de innovación y finalmente cuando quieres vender una idea a tus jefes. Y acá es cuando este concepto de vender una idea como al jefe, ¿cierto?, de la empresa, ya hablamos de intraemprendimiento, ¿eh? O sea, cuando uno se siente, trabaja por una compañía, para aquellos que son dependientes también, y tienen la oportunidad de ver que se están haciendo cambios en la compañía, integrando nuevos productos, nuevas soluciones. Ese es el momento cuando uno puede generar una buena propuesta de valor en torno a una idea y presentársela a la dirección. Ya, pero nosotros acá también sabemos que hay 2 mundos. O sea, hay más en todo caso, hay otras nomenclaturas que son mucho más profundas para definir los mercados, eso quiero aclararlo. Pero quiero separar la agua como en 2 bloques bien básicos, el B2B y el B2C. O sea, cuando nosotros trabajamos, nuestra empresa es B2B, trabajamos de empresa a empresa. O sea, nuestra empresa le vende a otra empresa. Por lo tanto, en ese caso el pitch es intenso, adquiere mucho más valor, es mucho más importante. Sin embargo, cuando no es así, cuando es B2C, o sea, cuando nuestra empresa le vende a un cliente usuario directo, el pitch es más bien moderado. ¿Cuál es la explicación de esto? Aquí estamos, si se dan cuenta acá, en el B2C hay una oficina, o sea, una oficina clásica, un local donde se venden, por ejemplo, alcanzo a ver celulares. ¿Qué hace la gente cuando entra ahí? Llega, entra el producto que le interesa y si quiere comprar, se va a enfrentar a un vendedor y ese vendedor en el fondo va a tener un pitch moderado porque ya la persona está interesada más en el producto de que cómo lo está vendiendo. Sin embargo,
Si me llama Sodimac y yo tengo uno de los productos que podría venderlo por medio de sus canales, voy a tener un pitch intenso, porque me voy a sentar frente a una persona que en el fondo va a incluir mi producto dentro de su oferta. Entonces ahí es clave, es muy clave entender que no estoy tratando con una compra única, de uno a uno, sino estoy tratando con una compra que me permite generar una alianza. Entonces, en estos casos, el pitch tiene que ser sumamente elaborado. ¿En qué se sustenta Power Pitch Method? En algo bien sencillo, que es un concepto que se llama salto de valor. ¿Y en qué consiste el salto de valor? Es muy sencillo, es establecer un punto cero, donde estoy ahora, ¿cierto? Hago un escenario y digo, mira, le digo a mi cliente, tú estás aquí actualmente y con mi producto vas a generar este salto de valor y este va a ser tu mañana. En otras palabras, le mostramos al cliente el factor diferenciador, o sea, la promesa que hay detrás. Obviamente esa promesa tiene que ser una promesa sustentada y que se pueda cumplir, si no en el fondo estaríamos en el fondo siendo chanta. Entonces, obvio, ese salto de valor se tiene que ser comprobable. Entonces, para preparar un buen pitch se requiere una propuesta de valor de calidad. Sin ese insumo inicial se convierte en un ejercicio de oratoria masiva. Algo que es sumamente importante, que es un componente que puede parecer obvio, todos nosotros lo entendemos así porque también trabajamos en emprendimiento, pero no, cuando uno lo profundiza sabe que hay otras cosas. Y son los clientes. ¿Cómo vamos a tener un pitch si no tenemos clientes o no tenemos un segmento identificado? Entonces, para preparar un buen pitch se requiere un cliente o un segmento objetivo, si no, ¿a quién le vamos a ir a hablar? Sin ese destinatario se convierte en un relato generalista que no hace sentido alguno. Y acá, el ID del pitch es esta combinación. O sea, tener un proyecto, un producto, un servicio, aquí yo le agregaría también una iniciativa o un programa social. Y por otro lado, tener un cliente, un segmento, un usuario. Entonces, para que exista un pitch, tiene que haber o un producto, un servicio o una iniciativa, como les dije, y tiene que estar también este usuario, cliente, segmento. Entonces, no se puede hacer narrativas de propuesta de valor si falta alguna de estas partes. Obvio, pues no podemos hacer algo, ¿verdad? Si no tenemos a quién dirigir y no tenemos el qué, o sea, esto no tiene sentido alguno. Si no hay suficiente atractivo en la propuesta, o si no hay salto de valor, les parecerá a los clientes que no hay motivos suficientes para contratarlo. Claro, si llegamos y presentamos esto así, y no tenemos un componente de los anteriores, tenemos el riesgo absoluto, lo más probable es que no adquieran nuestro producto, nuestro servicio o lo que le estemos ofreciendo. Un pitch se compone de dos partes. Del texto, y que para efectos de Power Pitch Method va a ser un relato, le vamos a llamar relato, y tiene también una performance, que es cómo nosotros nos desenvolvemos explicando nuestro proyecto. Ahora vamos a ver el texto. Y si se dan cuenta acá, Power Pitch Method propone una matriz. Y esta matriz que están viendo acá es lo que compone, son los estándares que componen este relato. Entonces, por un lado, si se dan cuenta, aquí está separado por colores, en lo que tiene referencia respecto, si se acuerdan la imagen anterior, yo les decía que se compone un pitch de texto y de performance. Entonces, el texto, que es el guión, tiene que ser deseable, irrefutable y replicable. Tiene que tener estos componentes de esta matriz. Y la performance, cómo nos desenvolvemos, está relacionada íntimamente con esto que le llamamos confiabilidad. O sea, tenemos que ser confiables, tenemos que mostrarnos confiables respecto a lo que estamos vendiendo. Entonces vamos a ver uno a uno. Para hacer una propuesta deseable debería mostrar el salto de valor, ¿cierto? El salto de valor, como dijimos anteriormente, es que yo les muestro a ustedes dónde están ahora y dónde podrían estar el día de mañana con mi servicio, hace automáticamente el salto de valor, o sea, lo hace deseable. ¿Por qué? Porque si es atractivo para ustedes, obviamente no van a querer estar en el punto que están, sino van a querer adquirir el producto o servicio para aprovechar este salto de valor. Es una comparación entre el hoy y el después, tal como lo explicamos anteriormente. Debo citar números y debe ser un salto de valor, no solo un aporte. Aquí esto es igual
que cuando nosotros hablábamos de otros puntos anteriormente, como en las otras metodologías, cuando se explica la problemática. Cuando nosotros tenemos que explicar la problemática con números y estudios, con un respaldo que sea comprobable, absolutamente. Entonces aquí tiene que haber algunos números que vayan en esta línea. Y también, aunque mi producto tenga un salto de valor, si no lo digo en el pitch, no sirve. O sea, si no nombramos, si este salto de valor no está expresado en el guión que voy a escribir, automáticamente quedamos cojos de la mesa queda coja de una pata. Entonces la idea es tener este componente. Luego tenemos que ser irrefutable. ¿Y cuál es el resumen de esto? Es que uno es el segundo componente de esa habilidad, que es que tenga base. O sea, que no estemos hablando desde una emoción vacía, sino de un estudio y un respaldo que nos permita decir que lo que vamos a hacer puede funcionar. Pueden ser estudios oficiales, publicaciones, puede ser una autoridad que valide esto, puede ser el resultado de un pilotaje, ¿no? de uno de nuestros productos o servicios. O también puede ser un cliente que diga, ¿sabes qué? El producto que venden ustedes es un producto de primera calidad. Debo incorporar a mi pitch algunas evidencias antes que me las pidan. O sea, cuando nosotros preparamos el pitch tenemos que entender que para que sea refutable tenemos que llenar todos estos espacios que el cliente podría tener al momento de consultarnos algo o de cuestionar nuestro producto. Y que sea replicable es un componente que es súper básico de entender, pero es como una especie de un planteamiento, un objetivo. Si yo les planteo un pitch bajo la modalidad de Power Pitch Method a todos los que están presentes en esta sesión, que sea replicable significa que el día de mañana uno de ustedes, tan solo con escuchar mi pitch, sea capaz de explicar y hacer un pitch de lo mismo. Así de efectivo. O sea, si yo les vendo este celular que yo tengo acá en mi mano, para que sea replicable mi pitch, yo al momento de terminar mi pitch, cualquiera de ustedes debería ser capaz de tener en 3 minutos explicar, con el formato pitch también, este mismo producto. Así de concreto, de preciso y de efectivo. Y finalmente está la confiabilidad. Y acá el concepto como la confiabilidad, si recuerdan, está relacionado con la performance, en cómo uno se va desenvolviendo. Entonces la energía, la corporalidad, el estado de ánimo, los gestos deben ser adecuados para el cliente. Y también para el momento, obviamente, o sea, para el contexto donde nos estamos desenvolviendo. Entonces la confiabilidad es un factor de suma importancia para poder complementar el texto. ¿Cómo se eleva la calidad de las narrativas comerciales? Es una pregunta que uno podría preguntarse, ¿cómo lo hago para ir estructurando esto de mejor forma? Bueno, como les conté yo, Héctor se hizo todas estas preguntas antes que nosotros y pudo crear esta metodología maravillosa, ¿ya? Entonces él se dio cuenta de algo, y lo encuentro muy clever de su parte en el momento de desarrollar esto, que las series de televisión tienen una plantilla común donde caben distintas historias. O sea, tienen una fórmula. Eso es lo que descubrió Héctor. ¿Y cuál es la fórmula? Se inicia con un conflicto, con una escena, con algo totalmente impactante, al igual que el flechazo. Así son las series. Para acá uno prende la tele y automáticamente dice, uy, claro, me enganchó esto. Estamos hablando, obviamente, no las de Netflix, estamos hablando de televisión, como se llama, abierta, pero las estructuras son siempre las mismas, porque son consideradas para ser transmitidas en canales también. Después viene la solución del conflicto en una serie, ¿cierto? Nos presentaron el medio rollo y después se soluciona, en el mismo capítulo. Y después viene un conflicto mayor. ¿Ah? Y ahí es cuando, acá este concepto, dentro de la metodología a mí no me gusta mucho, creo que lo voy a arreglar, de hecho. No es comercial, sino es publicidad, la palabra correcta. Entonces, nosotros si estamos viendo una serie en un canal abierto, ¿cierto? Podemos ver esto. Hay un conflicto, se soluciona el conflicto, aparece otro mayor, ¿eh? Un cuco mayor, y luego en el fondo se va a la publicidad, y ahí nos quedamos pegados. Y ese es el foco de la publicidad. Que pase este conflicto para que hagan la publicidad, la ronda de empresas que promueven esto, logren la atención y las personas que están acá metidas en el conflicto no se vayan. Y después que viene, el cierre, ¿cierto? Entonces el cierre de la misma serie. Y Power Pitch propone una plantilla muy similar a esto. O sea, que vaya desde la lógica de encantar, de seducir.
Un pitch también se construye por escenas, como un guión de cine o TV. Entonces, si se dan cuenta, Héctor hizo un paralelo con Power Pitching Method entre la serie de televisión y su fórmula y cómo podemos elaborar un pitch. O sea, algo sumamente entretenido, ¿eh? Entonces, es más fácil construirlo si nosotros lo hacemos de esta forma, es más fácil cambiarlo y mejorarlo, es más fácil recordarlo al momento de exponer, porque está por parte, va a tener una escena. Como les digo, ahora en un ratito vamos a ver la escena. Es más fácil entenderlo para quien lo escucha y es más fácil recordarlo para quien lo escucha también. O sea, una cosa es entenderlo y otra cosa es recordarlo. Ahí está el concepto que nosotros teníamos anteriormente de que sea irrefutable, ¿se acuerdan o no? O sea, y que sea repetible. Y también es más fácil evaluar el negocio tras él. Como está por parte, nosotros podemos en el fondo también parcializar en cada bloque o cada componente que tiene mi emprendimiento. Ya acá está la plantilla de las 4 escenas. Yo, antes de explicar las 4 escenas, si se dan cuenta, este es un taller mucho más técnico que el anterior, ¿eh? El otro es mucho más emocional. Ambos tienen una importancia, tienen la misma importancia, ¿eh? Son complementarios. Al igual como la performance complementa el texto. Entonces, nosotros tenemos este esquema, y este esquema se desarrolla uno a uno. ¿Cómo se hace? Se hace, ustedes dividen esta escena, la primera escena del dolor, la segunda se llama analgésicos, la tercera se llama promesa de valor y la cuarta se llama producto-servicio. Entonces significa que a medida que ustedes van conociendo esta escena, que si este taller fuera en vivo, yo dejaría un espacio bien amplio para la construcción de cada relato. Por eso este taller también se desarrolla al hacerse presencial, se desarrolla en 3 días, en 3 mañanas. Es un taller largo. Sin embargo, acá, como también vamos a tener el video publicado de esta metodología, ustedes pueden después revisar el video e ir trabajando con los tiempos que ustedes tienen conveniente, a su ritmo, ¿cierto? Escena por escena para construir el pitch comercial, esta narrativa en que se sustenta en la propuesta de valor. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos algo que es como el corazón que está dentro de la metodología de Power Pitch Method, que es el análisis. Y en el análisis tenemos a los clientes. Entonces, antes de ver cada escena, vamos por ello. ¿Cómo empezar a desarrollar o cómo entender el concepto de cliente en Power Pitch Method? Teníamos que escoger un corrector en segmento que no sea grande, evidentemente desproporcionado, como decir, no, mis clientes son todos Chile. Que sea caracterizable, ubicable, contactable. Y si es una empresa, ubicar el cargo de ese cliente potencial, ¿cierto? Incluso pueden hacer el pitch destinado a una persona específica. Entonces, esto es importante, ¿eh? Cuando nosotros entramos a analizar al cliente, tenemos que saber exactamente con quién nos vamos a sentar, porque una cosa es que yo me vaya a sentar a Sodimac, y otra a tratar de venderle algo, y otra muy distinta es quién es la persona correcta, el tomador de decisión. Primer punto para poder comprender, a diferencia de otras metodologías, que acá cuando hablamos de cliente, entendemos el cliente como la empresa, pero al mismo tiempo el cliente es el que se va a sentar conmigo. ¿Ya? Entonces, incluso pueden hacer el pitch destinado a una persona específica, tal como se dice ahí. ¿Qué error se comete acá? Apuntar a todos los clientes potenciales. El discurso se volverá genérico y superficial. O sea, tener un segmento demasiado amplio y no conocer con quién me voy a sentar. Un segundo análisis son los prejuicios. Cuando nosotros tenemos a un cliente, y un hombre, una mujer que nos cita a su oficina, nos vamos a encontrar con algo. Que esta persona puede tener prejuicios respecto a lo que le vamos a vender. Les voy a dar un ejemplo. Existen uno de los mercados con mayores prejuicios de parte de los clientes, el mercado de las compañías de seguro. Cuando a alguien le tratan de vender un seguro, automáticamente nosotros como clientes, la mayoría ponemos freno. Dicen que uno de los mercados más rechazados es el mercado de los seguros, porque generalmente la mayoría de personas nunca han hecho uso de uno, entonces no lo valoran. Y automáticamente si alguien le trata de vender un seguro, dice no, y eso es un prejuicio. Porque puede ser que la persona que nos vaya a vender un seguro nos vaya a vender algo totalmente innovador. Quizá un tipo de seguro que tiene un respaldo, por ejemplo,
componente de ahorro, como esos que existen, pero, por ejemplo, en criptomonedas. O sea, una cosa totalmente innovadora. Entonces, puede pasar eso. Y si es el caso de eso, evidentemente estamos cortando a una persona que no puede vender algo antes de recibirla, o viceversa. Si somos los vendedores, podríamos estar teniendo una problemática porque sabemos que van a haber prejuicios en la contraparte. Entonces, tenemos que estar preparados para ellos. Y las metas del cargo. Si me voy a sentar con Juan Pérez, que es el gerente de Sodimac del área sustentabilidad, tengo que tener claro cuáles son sus metas. Por ejemplo, su meta puede ser, en el fondo, alcanzar eficiencia en un rango, no sé, de un 20%, y si nosotros le vamos a vender algo en esa línea, estamos alineados con sus metas. Eso. Entonces, las metas del cargo de la persona que nos atiende las deberíamos conocer. Por ahí en un taller, cuando di este taller hace como, no la gente de Antofagasta, creo que lo di en la clase del magíster en el primer semestre, alguien me dijo, oye, pero ¿cómo tú vayas a saber las metas del cargo? ¿Cómo yo voy a conocer a la otra persona? Y una compañera ahí dijo también, bueno, psicopateando en las redes sociales. Bueno, para eso está LinkedIn, y ahora uno puede conocer a una persona a través de un googleo en corto. Entonces podemos saber que está al frente. Cuando digo psicopateo no lo digo en una onda así mala, ¿cierto? Lo digo en el sentido de que seamos investigadores agudos. Vamos a pasar al guión. Y ahora que entendemos estos tres análisis sobre el cliente, que deben ser componentes que debemos trabajar, les pido cuando vean este video nuevamente, ahí ustedes definan esos conceptos de sus clientes. Entonces ahora vamos a hablar de la plantilla en sí, de la metodología. ¿Cómo funciona? Y cómo el fondo se aplica también. Para aquellos que ya tienen productos, aquellos de ustedes tienen productos definidos o que ya han hecho venta y todo eso, esto va a ser mucho más efectivo porque les va a replantear toda su propuesta de valor y va a hacer que aumente la probabilidad de éxito en sus ventas. Entonces, por eso es importante seguir esta guía. Y de hecho, después más adelante, aquellos que pongan a prueba esto, por favor, escríbanme para saber cómo les fue, porque evidentemente estas metodologías que se construyen para apoyar el emprendimiento y en este caso la efectividad comercial, también buscan retorno. Entonces siempre cuando los relatores de Power Pitch Method, somos pocos, somos cerca de 15, 20 personas, no somos muchos en el mundo. De hecho, el Power Pitch Method es creado por un chileno, entonces no somos muchos los que hacemos esto y tenemos como pega y como buena onda también con el creador de la metodología de dar el feedback. Entonces, cuando los emprendedores me dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, me funcionó esto acá, y esto no me funcionó bien. Y realmente cuando encontramos que hay algo que no es propio del emprendedor, sino una brecha o una falla por mejorar en la metodología, lo subimos a Héctor y Héctor en el fondo hace toda una investigación para poder ir mejorando en esta propuesta. Cosa que es obvio, porque cuando uno plantea metodologías tal como Propósito, uno no tiene la verdad absoluta. Entonces uno necesita la interacción con los emprendedores para poder ir mejorando las propuestas. Entonces lo primero que vamos a ir viendo es el bloque de lo que le llamamos dolor. En otras metodologías se conocen como problemática y en otras como oportunidad de mercado. El dolor. Y acá, ojo que con esta palabra dice redacción. ¿Qué significa eso? Que en el ejercicio práctico, el de mañana, ustedes cada uno debería estar escuchando este video, ¿cierto? Con su Word y preparando ahí mismo el relato. Entonces, el primer bloque del relato, que podríamos decir que es un párrafo, es así de sencillo, es un párrafo, debería incluir los dolientes involucrados. ¿De quién? De mi cliente. ¿Y quién es mi cliente? El gallo que está sentado frente a mí. La situación o acción, los dolores emocionales que ellos tienen, cómo lo pasan mal, y los dolores cuantitativos, de dónde están las cifras. Pueden ser todos estos en conjunto o solo algunos de ellos dependiendo de la naturaleza de la reunión. Entonces hay que rescatar contenido desde el ejercicio del salto de valor. Entonces en el salto de valor, ¿se acuerdan? Que lo que le ofrecemos nosotros al cliente de llegar desde el punto 1 al 2, ese upgrade, también tiene que estar involucrado acá. ¿Qué errores habituales existen al momento de construir este dolor o de representarlo, ya? Decir que el dolor es que no tengan mi producto. Es una altanería de nosotros como emprendedores decir, oye, mira, ¿sabes qué? Te ha ido mal en la vida porque no tienen mi producto. O sea, eso va a generar anticuerpo al tiro, entonces no hay que decirlo.
nombrar dolores que no vas a solucionar, ¿cierto? Va a ser falsas promesas. Citar más de 3 dolores, empezar a colapsar al cliente, decirle, mira, tú tenías esto, esto y esto. El cliente va a empezar a decir, oye, chuta, me están diciendo que tengo un montón de problemas, pues no tengo nada bueno. Pues. No, eso tampoco se hace, tiene que ser con foco. No dirigir el comentario hacia la persona. Es mejor hablarle de un grupo parecido o de una industria. O sea, no es decirle, mira, decirle, oye Carolina, mira, gracias por decirme, tú tienes tal y tal problema. ¿Ah? No, es decir, mira, el mercado sufre de tal dolor, pero uno sabe que quien está al frente de uno tiene ese dolor. Po. No, entonces es una manera directa de decírsela sin tener que en el fondo afectarlo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo y vamos a explicar uno a uno en estos bloques siempre con un ejemplo. En este caso, estos primeros 4 bloques los vamos a explicar con un ejemplo de esta compañía. Y imagínense este relato. Los parques de paneles solares fotovoltaicos son una creciente solución para inyectar energía al sistema. Se extienden por grandes extensiones de terreno y su generación de energía se vende completa al sistema. Pero tienen un grave problema, que es inherente a cualquier objeto que está expuesto al aire libre y es una de las principales preocupaciones de las empresas dedicadas a esta actividad. Se llenan de polvo sobre la superficie y esto puede llegar a reducir su producción de energía hasta en un 40%. Eso es una redacción, ¿se dan cuenta? Ustedes tienen que hacer lo mismo con su proyecto. Y acá, si se dieron cuenta, hay una cifra. ¿Cuál es el problema? O sea, un problema que puede parecer casi lógico. En estos campos de paneles solares se ensucian. Eso es, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando se ensucian? En el fondo, pierden esta capacidad de producción en un 40%. O sea, algo sumamente sencillo. Se ensucian, pierdo plata. Entonces, eso es un dolor que tiene el cliente. ¿Quién es el cliente? El dueño de esta empresa de paneles solares que los tiene ahí. Po. Entonces, aquí vamos a ir, ven, se van dando cuenta, vamos a ir uno a uno. Lo analgésico es el segundo bloque de esta solución. Ya, o sea, perdón, de este método. Y se van a dar dando cuenta cómo se van a ir enlazando los puntos. Si se dieron cuenta anteriormente, en el dolor no hablamos de nuestro producto, en ningún momento, ni tampoco de nuestra solución. Eso hay que tenerlo presente. En la redacción de los analgésicos, lo que se usa hoy, o sea, en otras palabras, cómo se resuelven actualmente, cómo esta persona, esta empresa que tiene estos paneles solares, resuelve ese problema del polvo que le baja el 40%, ¿cierto? Entonces, se reconoce el aporte. O sea, uno dice, mira, actualmente las cosas se solucionan de esta forma, bla, 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 sin nunca ningunear. Esas soluciones pueden ser métodos convencionales de hacer las cosas o pueden ser empresas o competidores, pero nunca tenemos que ningunear ese método. O sea, de hecho, debemos utilizar algo que se llama la palabra bisagra. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Es decir, mira, actualmente existen soluciones para limpiarte los paneles solares, que son muy buenas y hasta el momento han sido bien valoradas en el mercado. Sin embargo, y ahí es cuando entra uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, el analgésico es un puente para poder explicar que nuestra solución da respuesta al dolor. Ya hay analgésicos internos y externos, con sus propios recursos y conocimientos, los primeros, y qué cosas uno ha contratado, ¿ah? O sea, qué empresa ha contratado, son derechamente la competencia, como les decía. Errores habituales en este bloque, cuando yo hago la redacción. Atacar a los analgésicos, decirle, oye, mira, la empresa que la estáis trabajando ahora es de las más malas. ¿Ah? Oye, el dueño de la empresa, oye, no, es un fresco. ¿Ah? Eso es lo peor que alguien podría hacer. Empezar ahí a pelar, ¿cierto? O sea, sería lo peor. Es totalmente antónimo a la charla anterior. ¿Se dan cuenta o no? O sea, nosotros como emprendedores jamás debemos andar tirando mala onda al resto. No, pues así no se hacen las cosas. Entonces eso, para afuera. Que tu oferta sea otro analgésico, o lo parezca. O sea, que en el fondo, cuando estemos hablando y redactando la parte del analgésico, el cliente piensa que le venimos a vender más de lo mismo. Es decir, pero este metín que mientras no escuche este gallo es lo mismo de siempre. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso al redactar. Veamos cómo le fue a los chiquillos los paneles solares. Esto es su redacción, pues esto sería su segunda parte del Word. ¿Se dan cuenta, no? Escribiendo. La solución que hasta hoy se utiliza es limpiar con cuadrilla los paneles. Esto logra recuperar en parte la generación de energía, aumentando desde 60% de explotación hasta casi un 85%, y se limpia 4 veces al año.
Pero la extensión es, miren, y está marcada esta palabra, perdón, ¿dónde está? Ahí está la manito. Pero, el sin embargo, son la bisagra. ¿Se acuerdan del analgésico? Entonces yo le digo, mira, actualmente hay soluciones que te ayudan, ya entonces, si tú te perdías un 40, ahora en el fondo hay que aumentar de un 60 a casi un 85. O sea, es una buena solución la que existe. Y se limpia 4 veces al año. Pero las extensiones de estos parques son tan grandes que luego de varios días, cuando vuelven al punto de partida, esta ya no tiene nuevamente polvo. O sea, se ensucia nuevamente. Lo que explica ese 15% de explotación perdido aún. Y además, sin considerar el alto consumo de agua para esas labores de limpieza. O sea, se utiliza 20 litros de agua por panel al año. O sea, imagínense, la empresa tenía una pérdida de un 40%, ¿cierto? Por producto del polvo. Acá se va reduciendo esto, ¿cierto? Hasta llegar casi a un 85% de explotación y tener una pérdida tan solo de un 15%. Pero se hace algo contraproducente. Vean esto, o sea, esto estamos hablando de paneles solares, de energía limpia. Y más encima, para hacer energía limpia tengo que usar agua. Eso es contraproducente para los proyectos sustentables, como todos sabemos, ¿ya? Entonces, acá en el analgésico le estoy contando lo que existe, pero la debilidad también de lo que existe, pero de una forma muy sutil. Y esto nos permite pasar al tercer bloque, a la tercera escena. Siempre le llamamos la tercera escena. Entonces, yo ya llevo en mi Word escrito ahí, el primero el dolor, que es un párrafo, ¿cierto? Como se vio aquí, súper sencillo, porque este es el guión con el cual, obviamente, yo no voy a sentarme frente al cliente y me voy a poner a leer el papel. Po. No, po. Esto lo llevo preparado y entrenado. Entonces, independiente que no lo diga igual, sé el orden que debo llevar. ¿Por qué? Po? ¿Por qué la promesa de valor? ¿Qué tiene que ir en la redacción? Nuevamente, los dolientes involucrados, el impacto emocional y los impactos cuantitativos. Rescatar contenido del ejercicio del salto valor también, ¿cierto? Aquí lo que no hay que hacer es prometer cifras de impacto que no se pueden cumplir y nombrar impactos importantes en ámbitos que no se han mencionado. Eso es sumamente importante entender en la promesa de valor. No, yo sé que ustedes ya tienen más o menos claro el concepto de promesa de valor porque lo habló Diego, porque ustedes ya también, muchos de ustedes han asistido a otras charlas de propuesta de valor, promesa de valor, como le estamos llamando acá, salto de valor. Sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, en este campo, ustedes conocen bien el valor de su producto y esta metodología lo que hace simplemente es ordenar eso. ¿Qué hizo la empresa esta que en el fondo quiere entregar una solución en paneles solares? ¿Ah? Y esto es lo que se dice en la reunión. Mira, bueno, yo estoy haciendo aquí como el show de esto, si se hablara con ustedes si fueran los clientes. Bueno, mira, lo que podemos lograr con nuestro servicio es obtener sobre un 98% de productividad de esos paneles. O sea, ya no estamos hablando de un 85%, sino un 98%. Además, logramos eliminar completamente el problema del polvo en la superficie de los paneles de parques solares, generando un gran alivio en este ámbito y un ahorro de millones de litros de agua. O sea, la bisagra, que es el analgésico, es lo que une el dolor finalmente con la promesa de valor. Y si se dan cuenta, en esta promesa de valor está explicitada, pero nunca se está diciendo el nombre de la empresa que la hace, la marca de la empresa. Por lo tanto, en esta parte, el cliente se acerca un poquito y dice, esta persona me está diciendo que mi solución actual no es mejor, ¿cierto? Técnicamente no tiene más beneficios de lo que él me está hablando. Y aún no sé ni cómo se llama el producto. Y ahí genera tensión. Y es así como ya en una cuarta escena, realmente aquí en esta parte es cuando hablamos de nuestro producto. Entonces, como regla básica, chiquillos, si siguen esta estructura, no nombren su producto en ninguna de las escenas anteriores. Todo esto que estamos viendo acá, que es un relato escrito, construido, para ustedes va a ser quizás 5 minutos conversando nomás. Pero en la cabeza ustedes van a tener escena por escena. ¿Qué tiene que ir dentro de la redacción del producto? Que sea breve. El qué es. Si ustedes se largan a conversar 20 minutos de lo que es porque hay un problema. Y eso, lamentablemente, es como cuando, no sé, mi papá me decía, oye, no pases por ahí porque te vas a caer. Y yo pasaba y me caía. Esto, por más que nos digan esto, siempre, al comienzo de cuando partimos emprendiendo o innovando, siempre nos pasa que comenzamos a enamorarnos de nuestro producto.
y empezamos a hablar de él como si fuera casi una obra artística, como si hubiésemos creado una pieza de arte o hubiésemos compuesto una canción que todos quieren. Entonces empezamos a hablar así, lo encontramos todo bonito y al final nos estamos autoconvenciendo nosotros mismos. Entonces, tiene que ser una descripción breve. Se explica las funcionalidades básicas que vienen a responder el cómo resolvemos la propuesta de valor en la promesa anterior, ¿cierto? Los atributos diferenciadores. ¿Por qué soy distinto? En este caso, se podría reiterar que aumento la productividad de los paneles y que no voy a usar agua. Y también respuesta a posibles prejuicios. ¿Por qué? Porque cuando uno presenta el producto, siempre el cliente va a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque nuestros productos o soluciones, en una breve reunión, no alcanzamos a mostrar todas las caracterizaciones. Por lo tanto, el cliente, o hay algo que no estamos diciendo, o hay algo que al cliente ya le parece mal respecto al esquema porque con su proveedor actual ya trabajó y ya hay algo que yo le estoy repitiendo de eso también que tal vez le hace ruido. Y por eso hay que estar preparado para el prejuicio que él tenga también. ¿Qué errores cometemos cuando nos ponemos a hablar de nuestros productos con nuestros clientes? Y hacemos una descripción genérica. O sea, no explicamos una funcionalidad. Entonces tampoco lo bueno que es, los atributos. Nos largamos a hablar como loro y al final no aprovechamos esa reunión. ¿Sabes que cuando yo vi esto de Power Pitch Method me acordé de todas estas reuniones que perdí? Quizás en esos momentos cuando yo iba a reuniones por los distintos trabajos que he tenido en mi vida, en algunos casos yo me acordaba de decir, oye, ¿sabes que en esos momentos yo salí pensando que el otro era el responsable de no haber hecho el cierre? No le gustó mi producto, no, este gallo no cacha. Después me di cuenta que eso era puro ego de uno nomás, de creer que uno es lo máximo, y eso no es así. No es así, porque uno tiene que en el fondo explicar técnicamente por qué el producto de uno es bueno y por qué tiene estos atributos. Y eso independiente que el cliente ponga algunos peros. Era obvio, pues. Y ahí entendí que me farría un montón de reuniones en mi vida. Entonces, nunca es tarde. Para eso está Power Pitch Method. Y lo otro es hacer en esta parte descripciones genéricas como esto de decir, oye, ¿y ustedes quiénes son? No, es un app nomás. Una aplicación móvil. No, pues no estoy diciendo nada. O sea, puede ser una aplicación móvil de qué. O sea, por eso hay que profundizar. Y miren, acá en el ejemplo, aquí ya recién estamos viendo la marca de esta empresa. Esta es la cuarta escena. Y recién sabemos que se llama Intitech. Y ahí es cuando ellos en su relato dicen esto. Mira, tenemos un robot rodillo limpiador que, dadas las condiciones e historia de la planta, determina el momento óptimo para limpiar. Y más encima, se autoactiva. No requiere operadores, no ocupa mucho espacio, funciona con la energía del mismo panel y lo mantiene limpio la mayor parte del tiempo, conservando su máximo de productividad sin uso de agua. O sea, en otras palabras, le estoy diciendo a mi cliente que sus soluciones actuales, que era que utilizaban agua, primero ya no va a haber. Segundo, que ya no van a haber trabajos con peligro a que corran riesgo de accidente. Tercero, que también ya está involucrado y con este robot rodillo ya estoy explicando además cómo lo voy a limpiar. Entonces ahí aumenta absolutamente el valor del producto o servicio. Y esto es distinto a que llegara Intitech y se sentara con estos clientes y se largara a hablar primero del producto sin explicar lo anterior. Y esa es la explicación de por qué va agarrando valor esto. A pesar de ser un producto de última tecnología, que es como rematan, ¿cierto? Tiene un precio accesible, ya que el modelo de negocio es Hardware as a Service, equivalente al pago que hoy ya pagan a cuadrillas de limpieza, más un porcentaje de la generación adicional gracias al servicio. O sea, además, en el fondo es interesante en términos económicos. Si se dieron cuenta, acá se habla de la solución en sí, cómo el rodillo resuelve el problema y cómo se integra a nivel tecnológico y cuánto cuesta también. Entonces se dando cuenta de a poco el cliente de que esto se compone de una parte, que el valor está compuesto acá, en este párrafo, en el primer párrafo, y en lo segundo un tecnicismo un poquito más acabado. Entonces ahí ya tenemos a nuestro cliente ya casi en el bolsillo. Y ahora, estas son las primeras 4 escenas. Esto es lo primero que hay que hacer. Existe la posibilidad
dependiendo del tiempo que tengamos en estas reuniones, que solo lleguemos a esta escena. Pero cuando nosotros ya vamos puliendo nuestro relato, ¿cierto? Nuestra narrativa, y tenemos el tiempo en una reunión de extendernos un poquito más, porque de repente, no sé por qué, pero de repente pasa que hay gente que dice, ya, tengo 5 minutos. ¿Ah? Y ahí uno tiene que en el fondo aprovechar al máximo. Pero si uno tiene una reunión distendida y que uno puede también explicar un poquito más esto, uno llega a extender este Power Pitch Method. Esta metodología tiene como una extensión. No sé si han visto algunos juegos de mesa, de repente uno le puede comprar una extensión. ¿Ah? Eso que dijo, esto es lo mismo. O sea, estas 4 escenas pueden ser reforzadas por estas 3 siguientes escenas que se llaman ambición, mapa de ejecución y cierre. Si utilizamos toda la metodología, vamos a estar aplicando el método completo, evidentemente escena por escena, y ya no 4, sino 7 escenas. ¿Ah? ¿Y cómo vamos integrando este nuevo acople, esta nueva parte? Con lo que le llamamos un nuevo análisis. Aparte del cliente, integramos una meta. Esta meta, que la vamos a ver ahora, no se refiere a la... ¿Se acuerdan que en algún momento cuando analizamos al cliente dijimos, oye, es necesario saber la meta que tiene el cliente? ¿Ah? O sea, en el fondo, cuánto necesita vender, qué necesita resolver, etc. Ahora esa meta no hablamos del cliente. Esta meta es netamente nuestra. Entonces, es lo que queremos lograr con esa reunión. O sea, nos dieron la reunión, nos dijeron, ya, venga a las 5, entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Qué quiero lograr yo con esa meta? ¿Quiero vender? ¿O quiero lograr una segunda reunión? Por ejemplo, veamos. ¿Qué debería ir a cabo? Rescatarlo del ejercicio anterior, ¿cierto? Que es definir una meta agendable que debo lograr en la primera reunión del pitch. Entonces, en algunos casos puede ser una segunda reunión, en otros casos puede ser una prueba, ¿cierto? De repente a nosotros los emprendedores nos piden muchos pilotos. Dicen, ya, a ver, hagamos una prueba, ven para acá y me mostráis cómo es, ¿cierto? Y si funciona, te lo compro. Eso también pasa. Entonces, tenemos que saber, ¿qué queremos lograr nosotros en esa reunión? La mayoría de las veces uno quiere lograr una segunda reunión porque entiende que a la primera no vamos a vender. Ahora, si vendemos a la primera con los primeros 4 bloques o con estos completos, genial, ¿ah? Vendimos. Pero si nosotros creemos que nuestro producto o servicio es de una comprensión un poco más alta, dada su complejidad o la naturaleza del mercado, comprendemos esto de otra manera y vamos por una segunda reunión. ¿Ya? Y aquí vamos a utilizar un ejemplo de esta compañía que se llama Simple Route, que tiene GPS en sus camiones, ¿ah? Para poder, en el fondo, ofrece el servicio de instalar un seguimiento de la ruta. ¿Para qué? Para hacer eficiencia, ¿cierto? ¿Por qué pasó? Porque mucha gente que trabaja en la conducción de camiones para empresas grandes, muchas veces hay mucha pérdida de tiempo que termina dañando a la empresa y a los mismos trabajadores, porque tienen más cansados, ¿cierto? Porque de repente se pasan, no sé, se pasan a tomar unas chilitas, ¿cierto? Se pasan a almorzar, se pasan a sacar la vuelta, no sé, hay 1000 cosas. Entonces estos gallos descubrieron que la mejor manera de hacer eficiencia en esto era generar un sistema que permita hacer un monitoreo en tiempo real mediante GPS de todos estos camiones. Aparte, también, de evitar todo esto que pasa ahora, que cada vez están saltando más a la gente que utiliza camiones. Ejemplo, en la televisión hemos visto miles, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta empresa ya llegó a la reunión, y ya va en la parte de la meta, ya explicó lo anterior y todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería tener para establecer esta meta? Primero, ¿qué quiero? Vendiendo mi aplicación para seguimiento de camiones. ¿Qué quiero yo, verdad? Primero, quiero una nueva reunión. ¿Para qué quiero tener esta nueva reunión con mi cliente? Para levantar información. Un levantamiento de información. ¿Por qué? Porque de repente uno tiene que levantar información para entregar un servicio a la medida. ¿Quién es? Usted y todo el equipo técnico involucrado que debe opinar. O sea, en esa segunda reunión me va a acompañar a alguien del equipo técnico. ¿verdad? Y también el cliente va a venir acompañado de alguien técnico. ¿Dónde? En la oficina del cliente. ¿Cuándo? El miércoles. ¿Y a qué hora? A las 9. O sea, así de detallado. O sea, en mi primera reunión, yo ya voy preparado para comentarle todo esto a mi cliente y decirle que nos juntemos el 9. O sea, si mi cliente me dio la reunión hoy día sábado,
¿cierto? Ponte que me voy a hacer la reunión de hoy día sábado, y yo hubiese tenido mi plan de meta armado, ya en mi mente ya lo hubiese dicho al cliente, ya, pues, al fin de la reunión, oye, ¿te parece que nos juntemos el día miércoles a las 9 de la mañana? Y, o sea, ya tengo todo armado. Y si funciona, significa que está dentro de nuestro plan. ¿Y qué plan se van a preguntar? Antes de eso, pues, le voy a contar esto. Mira. Si el cliente dice esto durante la reunión, por ejemplo, te llamamos, déjame verlo y te avisamos. Tengo que hablarlo con mi socio. O sí, se lo presentaré a mi jefe. Si pasa eso, es que nos equivocamos en definir la meta y perdimos el control de la agenda. El primero, el te llamamos, a mí me lo han dicho. ¿Ah? Yo debo reconocer como emprendedor que me lo han dicho, el te llamamos. Ahora, cuando es más cruda, y esto es como saliéndome un poquito del libreto de esto, pero si te dicen el te llamamos en una entrevista de trabajo, es peor todavía. Te llamamos. Bueno, pero de hecho es una frase, yo creo que a todos nos han dicho esta frase, te llamamos. Pero bueno, eso pasa. Entonces, si nos ocurre eso, hay que cuestionarse y saber que la meta no es la correcta. Entonces, aquí vamos, miren, chiquillos. Avanzamos todo esto, explicamos el cliente y explicamos la meta. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a continuar. La ambición. ¿Por qué la ambición es una escena considerada por Power Pitch Method? Acá, nosotros tenemos que, esta ambición no es que uno tenga la ambición, es que lo que queremos hacer es despertar la ambición en el cliente. O sea, que le den ganas de comprarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la redacción cuando redactamos? Tenemos que explicar a qué él, como cliente, podría aspirar y acceder al futuro. ¿Qué nuevas posibilidades se abren para él adquiriendo mi producto? Acá no mencionamos números, aquí nos metemos en un lado que es netamente emocional. ¿Cuál es el motivo profundo que hay? Muchas veces el cliente se interesa tanto en este sueño que nosotros le vendemos, que es el motivo por el cual termina comprando. Entonces, errores habituales, nombrar otra promesa con números y decir algo inalcanzable. Esto es el error más habitual, por favor, anótenlo por ahí, decir algo inalcanzable. O sea, prometer una cosa que le despierta la ambición al cliente, ¿cierto? Y el cliente dice, uy, lo quiero tener, pero resulta que es puro bluff. O sea, eso en el fondo ahí quedamos como charlatanes. Ahí nunca prometamos algo que no podemos cumplir. Y esto, chiquillos y chiquillas, esto es para todo, ¿ah? No es para esto nomás para el Power Pitch y para el desarrollo de una reunión. Si ustedes tienen una pareja, no prometan nunca lo que no puedan cumplir. ¿Ah? No vayan a prometer cosas que no pueden cumplir. También así con amistad, etc. Con cualquier tipo de relación, esto es algo que no se debe hacer. Al final, ¿para qué? ¿Ah? Mejor despertar la ambición correcta. ¿Cómo lo describió esta empresa? La empresa de los caminos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cómo redactó la ambición? Dice, dado que la relación con los choferes mejorará, podrían, ojo esa palabra, comenzar a fidelizar a sus empleados, mejorar el clima laboral, y hasta poder participar, por ejemplo, de la próxima versión del Great Place to Work. O sea, le estoy diciendo al cliente que no solo le vamos a arreglar el problema, sino que el día de mañana esto podría, es un condicional, podría mejorar tanto el ambiente que lleguen a participar en Great Place to Work y le despierta la ambición. ¿Por qué? Porque él va a decir, oye, claro, si soluciono el problema y además mis empleados están felices, sí o sí, mi jefe, el gerente o el director de la empresa también lo va a estar. Entonces, automáticamente le da un puntito al representante de esa empresa que está sentado frente a ti. En caso de querer externalizar la flota a futuro, este sistema podría ayudarles a exigir el rendimiento requerido a la empresa prestadora del servicio. Lo mismo, estas son dos opciones que ellos manejaron, o sea, redactaron dos tipos de ambición. ¿Se dan cuenta, no? Eso también se puede hacer. Cuando uno haga el relato puede tener escenas que sean acomodables al tipo de cliente. O sea, no es que ustedes escriben un relato y son presos y víctimas, ¿cierto?, de ese relato. No. Por el contrario, uno puede ir cambiando escena. Y por eso hay que hacerlo por escena. Porque en vez de cambiar el relato completo, uno puede sacar solo una parte y volver a armarlo. Y aquí viene el mapa de ejecución, que ese es el bloque número 6 que viene después de la ambición. Acá, el único objetivo que nosotros tenemos con el mapa de ejecución es mostrar lo fácil que va a ser para el cliente tener y a implementar nuestro producto. Porque si yo voy
donde usted y le digo, oye, mira, mi producto es complejo, es así, oye, va a generar puros problemas. ¿Ah? Es como casi cuando uno arma el propósito, cuando nosotros en la primera parte hablamos del upline y el downline, o sea, no hablemos de aspectos negativos, o sea, es una cosa que no tiene razón de ser. Lo que tenemos que hablar nosotros es mostrar lo fácil que es nuestro producto. Y si nuestro producto, que alguien podría decir, es que mi producto tiene una naturaleza compleja, pero entonces explícalo de forma sencilla, po. Y para eso es el relato, ¿ya? ¿Qué hay en la redacción? ¿Qué debería incluir? Exportar el mapa de ejecución simplificado, sin tanto detalle, mencionando plazos más importantes. Vamos a ver el ejemplo por si acaso, así que no, por si tienen la duda. ¿Qué tiene que tener este mapa de ejecución? Que esto puede ser, ojo, que este relato que nosotros estamos viendo acá es el relato solamente del guión, es lo que yo hablo, pero también puede estar expresado en la PPT si es que el cliente me da la posibilidad de presentar frente a un televisor o mostrarle el computador o la tablet, ¿no es cierto? Debemos mostrarlo el tiempo, los recursos humanos y el esfuerzo del cliente que va a estar comprometido y el plazo total para recibir el valor. Error habitual, mostrar una carta Gantt. O sea, si hay un antónimo de Power Pitch Method, es una carta Gantt clásica. El ejemplo. Vamos a ver cómo lo hizo SimpleRoot, ¿cierto? Esta es la redacción de ellos. Eso tienen que comprender ustedes, que esto no es escrito por mí, ¿eh? Esto no es un caso que haya sido construido desde la ficción. No, para nada. Estos son casos reales asesorados por esto. Entonces, esto es un caso de lo que ellos quieren. Nuestra solución SimpleRoot es fácilmente implementable, se encuentra en la nube, no requiere instalaciones complejas y puede ser utilizada en cualquier parte del mundo. O sea, imagínense, más sencillo no pudo haber sido explicado. Los tiempos de implementación suelen ser de 2 a 4 semanas. Ojo, ya estamos hablando de tiempo. Considerando primera reunión de levantamiento de información, definición del modo que se subirá la información a la plataforma, contar con los equipos celulares, posteriormente capacitar a ruteadores y finalmente acompañar y hacer seguimiento de la operación. O sea, en esta parte del relato yo le estoy explicando cómo voy a implementar mi servicio y producto en tu empresa. Se lo estoy haciendo cortita al cliente, le estoy diciendo, mira, esto es sencillo y esas 1, 2, 3, 4, en 5 pasos lo vamos a hacer. Y va a durar tal cantidad de tiempo. Y finalmente, está el cierre. El cierre siempre tiene que tener en la redacción el foco, tenemos que entender la meta del pitch, ¿cierto? Que está anotada en el análisis, como lo hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan al centro de la metodología? Ahí estaba, ¿cómo se llama?, alojado lo que es la meta. Y hay que proponer una dupla de opciones. Siempre es bueno como proponer dos cosas distintas. Recuerda que se deben incluir 5 detalles dentro de este cierre, ¿eh? Que el dónde, el cuándo, el qué hora, el quién y el para qué. O sea, aquí hacemos una reiteración de la próxima reunión que queremos tener. Entonces, la doble alternativa se puede aplicar a la fecha de inicio, duración de contrato, opción de pago, entre otros. Entonces, acá nosotros hacemos como un pequeño encierro, que se note de la buena forma, evidentemente, al cliente. Forzamos primero que haya una siguiente reunión y con todos estos componentes, perdón. ¿Dónde, cuándo, qué hora, quiénes, para qué? Y así vamos avanzando. Entonces, el cierre es una reiteración de lo que es la meta, pero ahora solo que ya no la estamos planteando para nosotros como se hace, porque el análisis de cliente y meta, que esto que está al corazón de Power Pitch Method, esto se hace más bien para nosotros y no es parte del relato, pero sí es parte del relato del cierre. Entonces, ahí sí podemos incluir la meta. Entonces, el ejemplo, así cierran ellos en el relato. Después que mostraron sus etapas, todas las 6 etapas anteriores, llegan a la séptima y dicen, oye, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a enviar la propuesta comercial aproximada apenas lleguemos a la oficina. Digo, oye, cuando alguien dice llegando a la oficina, hay que cumplir llegando a la oficina, porque hay gente que dice, llego a la oficina y te lo mando. Y pasa una semana y el cliente, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque uno dice, este gallo me dijo, oye, que me iba a mandar, ¿cómo se llama? La propuesta y finalmente ha pasado una semana, ya mejor busco otro proveedor. Y aquí le decía al rato, pero te propongo dejar agendar la fecha de la reunión de levantamiento de información y aprovechar de despejar todas las dudas con tu equipo técnico. Podría ser acá en tu oficina el día miércoles y ahí se agarra todo lo que se va en la meta. ¿Se dan cuenta, no? Y uno entrega una segunda opción. O tal vez puede ser el día, ¿cómo se llama?, jueves, durante la tarde. ¿Cuál te conviene? Entonces, básicamente, encerramos la reunión y ya estamos
cumpliendo con la meta nuestra, pero también con el interés del cliente. Y lo que no es un bluff, finalmente, porque fuimos sinceros en cada etapa. Entonces no estamos vendiendo humo. Power Pitch Method nos sirve para vender humo. O sea, para falsas promesas, o sea, no tiene sentido. Acá se vende de manera concreta y se acortan los tiempos. Ese es el fin de esta metodología. ¿Y cómo termina? Así, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 escenas construidas en un relato. Cuando yo construí la mía, cuando yo me capacité para ser relator de Power Pitch Method, utilicé el relato de una iniciativa de Origo que es 7x7, del juego financiero que nosotros tenemos, y apliqué esto. Y todo lo que ustedes ven aquí no fue más de una página en el relato, no es más de eso. O sea, es algo sumamente sencillo. ¿Qué cosas no hay que confundir? Las 7 escenas que están acá alrededor con el análisis central. Cuando analizo cliente y mi meta, lo analizo internamente, lo anoto al ladito, pero mi relato es todo esto. Si esto, a ustedes le quieren agregar componentes de la ruta de proyectos innovadores, puede ser, pero hay que tener ojo con no romper el esquema. Si alguna de las cosas que vamos a integrar rompe el esquema o nos hace generar una falsa promesa, en el fondo no vamos a completar la venta. Este taller de Power Pitch Method está enfocado 100% para que ustedes no pierdan el tiempo, no vayan allá y digan y pierdan la hora teniendo una propuesta que finalmente es rechazada. ¿Y por qué? Y aquí viene el fin, y esto ya es comentario mío más que propio del método, es, así lo veo yo en el día a día. Si uno pierde tiempo en reuniones, tengo finalmente, o sea, y no me compran por no ser efectivo en mi relato, estoy perdiendo el costo de oportunidad, que significa la posibilidad de estar sentado con otra persona que me compre. Y otro costo de oportunidad estoy perdiendo. Si voy a una reunión que alguien no me compra, por ser poco efectivo y poco responsable y poco pulcro en el relato, oye, yo podría pensar, podría estar con mi familia, po. ¿Cierto? En vez de estar perdiendo el tiempo que uno en esta era trabaja y trata de coordinar y generar un equilibrio entre estar con las personas que uno ama, con el trabajo. Todos tratamos de hacer eso. Entonces, cuando perdemos el tiempo, uno dice, oye, estoy perdiendo el tiempo de generar otro negocio y generar el tiempo de estar con mi pareja, con mi hijo, disfrutando de la vida. Porque cuando hablamos de emprendimiento, no hablamos que esto es toda nuestra vida y que en el fondo no podemos disfrutar de las cosas buenas que tiene el resto del día. Pues. Entonces, por eso, la eficiencia es la clave de Power Pitch Method. ¿Qué es eficiencia? Hacer las cosas de la mejor forma en el menor tiempo posible. Eso es, no como decía mi mamá, que cuando yo hacía las cosas rápido y bien me decía, pero te demoraste muy poco. Claro, no. La eficiencia efectivamente existe. Hacer las cosas de la mejor forma en el menor tiempo posible.